Hola, buenas tardes a todos. Nada, muchas gracias por asistir a esta presentación de la primera novela de Víctor Moreno, Génesis. Y bueno, la verdad es que la sala está bastante llena y está muy bien, así que agradeceros, pues eso, la afluencia. A Enric Martínez, que lo tenemos aquí pertrechado con su saxofón, que nos va a amenizar como él sabe hacer. Y nada, mi nombre es José María, yo simplemente soy un compañero de trabajo y amigo personal de Víctor desde hace una década y bueno, para mí es un honor que haya elegido que esté aquí en esta tarde tan importante. Aquí hay mucha gente que conoce a Víctor. Para quien no tenga la ventaja o la oportunidad de haberlo conocido, decirle que Víctor es policía local en activo desde hace más de 20 años y aunque bueno, es un dato relevante, tampoco lo define. Porque él además es más cosas. Es escultor, aunque él diga que no, porque yo he visto esculturas suyas y las hace bastante bien, dibujante, cinéfilo con bastante buen criterio. Como entendéis, también es un ávido lector y ahora pues se le puede llamar escritor, porque aquí tenemos Génesis. Y escritor en mayúsculas porque esto es un libro que no se ha autoeditado en Amazon. Es un libro que una editorial ha apostado por él, por tanto, pues define la calidad de la obra y de lo que la apuesta de esa editorial significa para Víctor. Y bueno, eso es obvio. A nivel personal, yo después de pasar bastantes horas con él, yo lo que puedo sacar en claro de Víctor es que es una persona con muchas inquietudes, su cabeza está llena de bastante genialidad y para mí esto es Génesis, un regalo que él ha conseguido hacernos juntando esa genialidad que él tiene y por eso os digo que esto es un regalo que él nos ofrece. La verdad es que es una historia muy bien contada, con una trama muy buena, personajes bastante potentes y os aseguro que cuando empecéis a leerla, pues no la vais a poder dejar. Y poco más, yo ya no digo nada más, porque ahora vamos a preguntarle cositas a Víctor, que tiene bastante más que contar. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias a José María por sus palabras y a Enric por acompañarme y no dejarme aquí solo ante el toro. Y bueno, lo primero que quiero decir es que esto para mí es casi un sueño, ¿no? Es una experiencia muy bonita y especial que pensé que jamás iba a poder disfrutar. Entonces, cuando a alguien le pasa, creo que cuando a alguien le pasa algo bueno o malo, en este caso por supuesto es muy bueno en la vida, creo que es muy sano para uno mismo pararse a pensar y mirar a su alrededor y ver quién ha estado ahí, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer a la editorial Loto Azul, ¿no? Por apostar por el proyecto, por apostar por la novela y abrirme las puertas a un mundo que para mí es totalmente nuevo. Quiero agradecer en especial a Cristina, mi editora, y al resto del equipo que han trabajado con una profesionalidad tremenda y bueno, no hace falta que lo diga yo, basta ver la edición, ¿no? El resultado que a mí me encanta. Y bueno, y luego quiero también agradecer a Vuelo de Palabras, a la librería, cedernos este espacio para el evento y también detenerme en mi entorno, la gente que ha hecho posible que Génesis exista. Y bueno, en primer lugar, Diana, mi mujer, claro, Laura y Alejandro, mis hijos, y Pilar y Julio, mis padres, que han hecho un sacrificio muy grande, ¿no? Un sacrificio sin el que yo no le hubiera podido dedicar las horas que Génesis necesitaba. Luego, a lo largo del proceso de creación, se creó un equipo muy chulo. Yo llamaba mis asesores, lo que se llaman los lectores beta, ¿no? Que la ardua faena que tenían era leerse el borrador, que con ese borrador había que tener paciencia. Y bueno, pues sus recomendaciones consiguieron que llegara al resultado final. Y bueno, ellos son Inma Moreno, Javier Martín, que están por ahí, Raúl Sánchez, que no ha podido venir, José Juan Desfilis, que bueno, vive en Londres, ha intentado venir hasta el último momento, pero no ha podido. Y por supuesto, José María. José María también es uno de estos lectores beta, que se llaman, y también no son pocas las noches en las que hemos discutido, ¿no? Sobre personajes, sobre la trama, y cuando yo me quedaba atascado, pues me ayudaba a salir. Eh, entonces, yo quiero expresar mi agradecimiento a todos ellos y, por supuesto, a todos vosotros por venir. Soy consciente del esfuerzo que supone estar aquí por el día, por la hora, por la avenida, ¿no? Está hecha un caos. Y bueno, además de ver a tanta gente para mí es abrumador, ¿no? Y muy emotivo. Y conseguís, con tanto cariño y apoyo, conseguís que este día sea inolvidable para mí. Así que muchas gracias a todos.
Bien, pues vamos a empezar a que les veas cositas. De momento, la idea de escribir, ¿por qué te surge? Bueno, yo creo que la idea de escribir no sabría bien decirlo. Yo creo que un escritor comienza leyendo. Yo no entiendo otro camino a la escritura que no sea a través de la lectura. Uno es primero y ante todo lector y luego es escritor. Y yo me recuerdo desde bien pequeño leyendo. Eh, mi ejemplo lector fueron mis tías, mi tía Inma, mi tía Carmen, que están aquí. Y bueno, ellas me enseñaron una cosa muy chula, ¿no? Y es que en las situaciones especiales, como cumpleaños, navidades y demás, no hay mejor regalo que un buen libro, ¿no? Yo eso lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, yo me recuerdo desde bien pequeño con un libro en las manos y muchos años después, pues te vas preguntando si podrías estar al otro lado, ¿no? Y eso que ves en las páginas lo podrías hacer tú, sacarte un personaje de la chistera y plasmarlo. Y bueno, y mi yo más antipático siempre me ha dicho que yo no podía. Y fue así durante muchos años, hasta que todo cambió hace relativamente poco, hace 4 años, pues me senté y me puse a escribir. El motivo exacto no sabría decirlo. Quizá fue la crisis de los 40, que es muy mala, pero llegado el momento me senté, me eché el teclado a la cara y me puse a escribir y me dije, vas a escribir una escena de acción. No sé muy bien por qué, pero así era. Y me puse y la escribí del tirón. Luego me puse a leerla y la verdad es que el resultado fue bastante lamentable. Pero bueno, más allá del resultado, lo más importante fue la experiencia, ¿no? Cómo me sentí. Aquello me gustó muchísimo, me sentí muy feliz, para mí fue como un reto y un juego. Y la verdad es que descubrí una actividad de estas que dices, pero ¿cómo he podido estar tantos años sin hacer esto, no? Qué pérdida de tiempo. Y bueno, desde entonces ya no he parado de escribir. La verdad, fue así, no sé concretar exactamente. Vale, y exactamente el tema de Génesis, esta novela, ¿por qué Génesis? Bueno, va un poco ligado, ¿no? Cuando yo tenía hace muchos años una idea, cuando me preguntaba si podría escribir y yo mismo me contestaba que no, tenía una idea muy abstracta sobre, bueno, pues una mujer en Colombia que viene a España, tenía claro que tenía que tener acción y demás, pero era una idea muy peregrina, ¿no? Muy abstracta. Y me acompañaba ahí con una nube encima de mi cabeza a todos los lados, pero no era más que eso. Entonces, cuando sucede esto que comento, que me siento a escribir la escena esta, y me siento también y quiero seguir escribiendo, se me enciende la bombilla y digo, pues, yo tenía una idea para una novela. Y bueno, era una idea pues, muy cogida con pinzas, pero era lo único que tenía, con lo cual empecé a trabajar en ella. Y bueno, poco a poco entré en lo que muchos llaman el modo lector, ¿no? O sea, modo escritor o modo alerta. Y es que cuando estás escribiendo una historia, cualquier detalle de tu vida, de tu entorno te puede servir y vas captándolo, una frase que escuchas, un fragmento que lees. Y poco a poco fui cogiendo de aquí y de allá y la trama fue creándose en mi cabeza. Vale, como has dicho, esta novela tiene bastante relación con Colombia. ¿A Colombia qué te une? A esas costumbres y a esa tierra, aparte de tu mujer que está aquí sentada acompañándote, ¿qué es lo que te une a esa cultura? Bueno, pues eso, mi puente a Colombia obviamente es Diana, ¿no? Es mi mujer y claro que junto con mis hijos y mis padres es la persona más importante de mi vida. Yo llego a Colombia gracias a ella y hace ya muchos años, porque claro, mi primer viaje es casi hace 20 años a Colombia. Yo es un destino que probablemente con toda seguridad no hubiera elegido, entonces yo conozco el país gracias a ella y sí que es verdad que una vez yo viajo allí se convierte en algo personal entre país y yo, ¿no? A mí Colombia me enamora desde el primer momento y siento una energía muy especial cuando viajo, ¿no? Yo es pisar allí la tierra y de allí y mi mente y mi cuerpo me dicen ya estás en casa. Y a mí esto me parece muy bonito y me parece muy chulo, ¿no? Porque es como tener dos hogares, ¿no? Tengo mi tierra, por supuesto, Valencia, pero sé que a 10.000 kilómetros tengo otro sitio donde me encuentro exactamente igual de a gusto. Y esto me ha enseñado pues, a ver más allá de que hay otras cosas, ¿no? Más allá de mi propio ombligo y que incluso con un océano de por medio hay lugares y personas maravillosas en otros sitios. Vale, Génesis pues es un título un poco ambiguo y aparte de ser el nombre de la protagonista, ¿hubo alguna razón concreta para ese título? Cuando ya clavé el primer borrador, que era bastante más extenso y bastante
más árido, tenía claro que tanto la trama como los personajes, como sobre todo la estructura que al final cambió, todo era susceptible de cambio. Pero sí que es cierto que yo tenía claro que la protagonista se llamaba Génesis, que ese sería el título de la novela, y eso sí que lo tenía claro que eso era innegociable. Vale, hasta ahí, claro, pero aparte de que es el nombre de la protagonista, ¿el motivo exacto de ese nombre cuál es? Concreta un poquito. Vale, pues a ver, a nivel de personajes, no voy a entrar mucho en esto para no dar mucha información, pero sí que a nivel de personajes, los padres de Génesis eligen este nombre porque tienen la esperanza de que su nacimiento sea un renacer para ellos, ¿no? En su propia existencia, pero realmente, claro, esto es un motivo impostado que yo luego que yo doy a posteriori para darle un simbolismo al nombre de la protagonista. Fuera de la novela hay dos motivos. El primero es más personal y quizá más intrascendente, y es porque Génesis no es solo mi primera novela publicada, sino que es lo primero que yo escribo, ¿no? Eh, eh, de hecho, yo he tenido varios profesores luego, posteriormente, de escritura creativa y todos se echaban las manos a la cabeza, ¿no? De cómo empezar con una novela. La verdad es que es algo que yo recomiendo que no hagáis en casa sin supervisión de un adulto. Eh, y, y, entonces, eh, cuando yo me pongo a escribir Génesis, perdón. Creo que te refieres un poco al inicio y al origen y a todo eso de que hay en la novela. Bueno, yo es que ya me la he leído, del origen del mal y todo eso. ¿Cómo lo ves? Sí, no, te estaba hablando del motivo personal mío. Para mí es simbólico el título porque Génesis etimológicamente nos lleva a los términos de nacimiento y origen. Para mí Génesis es mi nacimiento, ¿no? Como escritor y para mí era simbólico que tuviera este título. Hay otro motivo más razonable o yo lo quise dar para fortalecer el otro. Y es que, como digo, Génesis etimológicamente nos lleva al término de origen y la gran premisa a partir de la cual yo desarrollo la novela es el origen del mal. A eso me refería, que el origen del mal es una idea bastante complicada. ¿Y de verdad crees que el mal tiene un origen que puedas explicar? Sí, sí, yo creo que todo tiene su origen y a todo se le puede buscar su explicación, ¿no? En este caso, el concepto del origen del mal a mí siempre me ha interesado mucho, el por qué la gente actúa de determinadas maneras o la recurrente pregunta, ¿no? Del mal o nace o se hace. Si el mal es algo genético que llevamos en la sangre o es el entorno el que nos determina o quizá una mezcla de las dos cosas, ¿no? Algo que hay latente y es susceptible de manifestarse dependiendo de nuestro entorno. Entonces yo me puse a investigar sobre esto y tuve la gran suerte de dar con un estudio de un psiquiatra forense estadounidense, Philip Zimbardo, que se pregunta esto, el origen del mal, en un estudio, lo recoge en un libro que se llama El efecto Lucifer, por si a alguien le interesa, y esto me ayudó muchísimo a desarrollar la novela. Lo que hace Zimbardo, y estamos hablando del año 71, es en la Universidad de Stanford coge a un grupo de estudiantes y recrea una prisión y les asigna aleatoriamente los roles de prisioneros y carceleros. Eh, el experimento estaba pensado para durar 2 semanas y lo tiene que suspender a los 6 días porque los chavales que hacían de prisioneros comenzaron a tener episodios graves de ansiedad y de estrés y los carceleros, y esto es lo que me pareció más interesante, asimilaron enseguida conductas de abuso de autoridad y degradantes con respecto a sus compañeros. La conclusión de Zimbardo en el estudio es clara. Para él el malo se hace. De hecho, hay una cita previa al comienzo de la novela que se recoge del estudio que dice que todos podemos ser buenos o malos, ¿no? Con independencia de nuestra carga genética. Y está claro que Zimbardo es una eminencia y yo no lo soy. Pero a mí esto no me dejaba del todo convencido. Porque yo en mi experiencia vital y en la profesional creo que ambos y más compañeros que hay por aquí hemos actuado o hemos interactuado con gente que aparentemente tiene un entorno saludable, ha crecido en un entorno saludable y sin embargo actúa con malicia, ¿no? Por utilizar los términos que estamos empleando. Entonces a mí esto no me terminó de convencer y bueno, traté de explorarlo un poquito más con la novela. Bueno, estamos un poco ya aquí filosóficos y entonces vamos a entrar un poco en los personajes. Háblame de Génesis, pero no de la obra, sino de la mujer que vive aquí en las páginas de Génesis. ¿Quién es ella? ¿Qué quieres saber? Pues lo que puedas contar sin destripar mucho lo que hay. Vale, vale. Pues Génesis obviamente es el núcleo de la novela, ¿no?
Génesis es el nexo que une las historias, es el personaje principal. Creo que puedo decir, sin desvelar gran cosa, porque esto se lee en el capítulo 3, nada más comenzar la novela, que Génesis es una sicaria, es una de las más temidas de Colombia, pero más allá de eso, Génesis es un personaje gris, es un personaje con cosas evidentemente malas, por supuesto, pero también con cosas buenas, ¿no? Con conciencia. Es una mujer que ha pasado una infancia en un entorno tremendamente hostil y que debido a eso está condenada a luchar contra sus fantasmas. Y quizá la mejor manera de resumir quién es Génesis es una mujer atormentada por su pasado y por su presente. Bueno, pues yo pienso que si nos lees un fragmento donde se cuente algo, un poquito de Génesis, igual la conocemos un poquito. Sí, claro. Busca algo que te guste. Su propio alarido la despierta. Las sábanas, mojadas por el sudor, se ciñen a su cuerpo. Génesis tira de ellas con rabia al percatarse de la hora que marca el reloj. No hay forma de dormir una noche entera. Las 3 de la madrugada, la hora del diablo. Dicen los parapsicólogos que es la hora en que demonios y espíritus se encuentran más activos. Desde luego, los demonios de Génesis acuden a su cita con exquisita puntualidad. A pesar de ello, no cree en fenómenos paranormales, espíritus, diablos y deidades. La vida le enseñó, todavía siendo muy niña, que Lucifer suele ser un tipo muy terrenal y que cada persona soporta el suyo. El de Génesis vestía ropa militar. Su mera existencia elimina de la ecuación a cualquier dios que se quiera considerar. Ningún dios permitiría el sufrimiento físico y moral que le tocó soportar. Ningún dios permitiría que asesinas como ella existieran. No os preocupéis que hay más, ¿eh? Hay más, no os preocupéis. Hay para todos. Hay para todos. Bueno, ahora vamos a entrar en una parte un poco más técnica y nada, explícanos pues cómo planteaste la trama a nivel de estructura. Bueno, pues la estructura sí que fue un poco un rompecabezas, ¿no? O sea, ahí sí que me dio problemas, porque cuando terminé el primer borrador sí que me di cuenta o nos dimos cuenta de que no terminaba de funcionar como queríamos, con lo cual me costó repensar todo y volver a estructurarla de la manera que el resultado final, ¿no? que hay, que creo que se consigue que no se pierda el hilo de las tramas y se consigue mantener también la tensión. Creo que ahora sí que funciona, y espero que el que lo lea pues esté de acuerdo conmigo. Y bueno, la estructura actual yo la visualicé como una pirámide invertida. La novela consta de 3 partes, de tal forma que la primera parte tiene 3 historias que se van alternando y todas tienen que ver con todas, se van estrechando, se van asociando, de manera que en la segunda parte ya hay 2 historias y en la tercera parte un único hilo narrativo nos lleva hasta el final. Si quieres... No, es que ahora me estoy acordando que cuando hablábamos de estas cosas me decías que tú tienes que visualizar las escenas que vas a escribir, como si fuera, pues eso, el cine o una película. Eso no lo había ido yo nunca. ¿Cómo lo podrías explicar un poco? Porque yo no lo entiendo. Sí, bueno, es así, pero tampoco es nada ni novedoso ni extraordinario. Yo no, esto sí que lo comentaban otros compañeros escritores, con José Luis sí que lo hemos comentado muchas veces que sucede así, ¿no? Que sé que tú no trabajas así en este caso, pero yo es que no hay otra forma. Yo sí que tengo que ver la escena como si fuera una película en mi cabeza y así es como consigo describirla, ¿no? Esto tiene una pega y es que algunas veces me han dicho que mi estilo es demasiado cinematográfico y demasiado descriptivo. Obviamente no me lo dicen como un halago, ¿no? Pero bueno, es mi forma de entender la escritura y es mi voz literaria, yo lo defiendo.
Vale, pues sobre las distintas historias que has comentado que se entrelazan, me ha llamado la atención que hay personajes muy potentes, como tenemos a Carlos en Colombia, a Santana en Madrid, bueno, es evidente que la protagonista es Génesis, pero ¿tú realmente consideras a estos personajes secundarios? Porque yo no les pondría ese nombre como secundarios. Bueno, yo cuando desarrollé la novela sí que intenté salir de ese encorsetamiento, ¿no? De protagonista bueno, antagonista malo y los secundarios meros complementarios. Intenté crear personajes completos o redondos, como se llama, y para hacerlos pues, humanos, reales y verosímiles, yo tenía que dotarlos de un pasado, un presente y un futuro. De hecho, yo creo, no sé si alguien que haya leído la novela o el que la lea estará de acuerdo conmigo, pero creo que al menos de los personajes importantes se podría extraer una novela propia de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, protagonistas, pues todos son protagonistas a su manera, todos son buenos y malos a su manera, porque yo quería que la novela fuera un reflejo de la vida, ¿no? Donde uno es protagonista de su propia vida, secundario de la vida de los demás y todos tenemos nuestras zonas grises también. Yo quise que esto fuera un reflejo. Bueno, a mí particularmente la historia de Carlos me ha fascinado desde el principio porque lo ves, pues eso, desde niño y la verdad es que, bueno, tiene lo suyo la historia. Pues cuéntanos un poquito de ese niño hombre que se va desarrollando en la novela. Sí, a ver, la novela voy a entrar primero en las tres historias de la primera parte, que es a partir de las que se desarrolla la novela. La primera historia es la historia de Carlos en 1978, en el departamento del Chocó, en Colombia. La segunda historia hay un salto espacio-temporal y sucede en Madrid en 2019 y comienza con el hallazgo de un cadáver en una habitación de hotel que tiene que ser investigado por el Grupo 5 de Homicidios, capitaneado por el inspector Santana. Y la tercera historia es la de Seguimos a Génesis, la protagonista. Entonces, en esta primera historia de la novela es donde conocemos a Carlos, como comentas, que es un niño de 10 años pues, que vive en situación de extrema pobreza y que, bueno, con una situación muy difícil, sin padre y con una madre muy enferma, recae sobre él la responsabilidad de llevar algo a la mesa, ¿no? Hombre, es cierto que la historia, a mí, la de Carlos, digo, y sé que a más gente, pues me emociona bastante. Está muy bien escrita y es muy emocionante. Pues me alegro, porque eso era premeditado, ¿no? Eso sí que lo busqué, de hecho, por eso comienzo a narrar la historia de Carlos desde tan joven, ¿no? Con 10 años, porque creo que todos empatizamos más con los niños, sobre todo si están en dificultades. Entonces, a Carlos, efectivamente, él vive en un pueblo pequeñito, pesquero, en Tadó, que es un departamento, el Chocó, uno de los departamentos más pobres de Colombia, y lo seguimos desde niño y luego lo conocemos y lo acompañamos en su periplo, ¿no? Hasta la vida adulta. Y creo que por eso se le puede coger cariño a este personaje, ¿no? Porque es casi como verlo nacer. Vale, siguiendo un poco con Colombia, a ver si cerramos este tema. Tú hay una parte que hablas de los gamines ahí en Colombia. Yo imagino que habrá gente que dirá que te lo has inventado. Entonces, eso, que piensa que es mentira, que es un atrezo que metes. Explica primero, pues eso, que es un gamín y qué hay de verdad detrás de eso que cuentas. Bueno, gamín es un modismo, es la forma en la que Colombia se conoce a los indigentes, ¿no? Entonces, cualquier indigente, pues allí se le llama gamín. Sí que es verdad que un gamín niño, pues existieron y por desgracia siguen existiendo. Lo que se narra en la novela, creo que es el capítulo 4, sucede en 1980 y bueno, el contexto histórico es que durante esa época grupos de niños de la calle, los gamines, se asociaban en bandas para protegerse a sí mismos, porque era la única manera que tenían, y lo hacían en las grandes capitales colombianas porque era donde más gente se reunía y donde más posibilidades ellos tenían de sobrevivir, porque lo hacían a base de delincuencia, ¿no? De pequeños delitos y demás. Este fenómeno cobró bastante importancia y tuvo incidencia en la sociedad de manera que provocó una reacción de cierta parte de ella, ¿no? Y en un determinado momento la reacción de ciertos vecinos fue reunirse en grupos y por la noche, pues encapuchados salían a la caza de estos niños. Suena un poco bestia, pero era así. Entonces, a finales de los 70 estas prácticas eran más esporádicas,
pero sobre todo en la década de los 80 se llegó a, digamos, a oficializar, por decirlo de alguna manera, ¿no? La primera ciudad que sucede es en Bucaramanga, donde estos escuadrones de la muerte, como se llamaban, actúan bajo el nombre de la Mano Negra. Luego el fenómeno salta a Bogotá y actúan bajo el acrónimo MAG, que literalmente es Muerte a Gamines. Y bueno, en la novela lo sitúo en Quibdó, que es la capital del departamento del Chocó, que es donde vive Carlos. Pero bueno, sí está basado en hechos reales. Bueno, pues ahora vamos a dar un salto geográfico, nos vamos a Madrid, nos encontramos con Santana, que es el inspector de homicidios. Cuéntanos quién es porque, hombre, parece un poquito peculiar. Sí, es una buena forma de definir a Santana, es un buen adjetivo, es peculiar Santana. Santana es un tipo tan común que lo que más llama la atención de él es su mente, ¿no? Su mente privilegiada y su talento. Santana, bueno, es el inspector del Grupo 5 de Homicidios y es el encargado de investigar el crimen este que comentaba, que aparece, el cuerpo que aparece en el hotel en Madrid, ¿no? Y como personaje, Santana es un solterón solitario. Y es un tipo que esa soledad la lleva mucho peor de lo que él quiere aparentar. Y quizá por eso se hace una coraza de ironía brutal ante la vida y eso desencadena en un humor muy ácido que no gusta a todo el mundo, ni dentro ni fuera de la novela. Bueno, pero aparte de eso, hay una evolución importante en Santana. Mientras toda la novela se ve que evoluciona y se ven partes diferentes de él. Sí, claro, yo eso lo tenía muy claro en todos los personajes. Intenté buscarlo, a veces con más éxito y otras con menos. Intenté buscar un arco de personaje, que todos evolucionaran. Porque, como repito, yo quería que la novela fuera un reflejo de la vida y todos evolucionamos. La vida nos va enseñando cosas y depende de las experiencias que tenemos, cuanto más nos marcan, pues más profundo es ese cambio, ¿no? Tanto para bien como para mal. En el caso de Santana, todo empieza de una manera rutinaria, es un caso más de la policía para él, una investigación más, pero a lo largo de la investigación suceden cosas que lo marcan profundamente y que lo acaban abocando a un cara a cara consigo mismo. Me preguntabas quién era Santana y eso sí que es una pregunta que él mismo se llega a hacer a lo largo de la novela. Sí, no, pero aparte tengo alguna curiosidad. Aquí que hay un montón de compañeros, ¿te basaste en algún conocido o algún compañero quizás? Ese es sincero. Venga, va. Di la verdad, di la verdad. No sé si contestar o pedir tiempo muerto. A ver, sí pero no. Vale. A ver, me explico. Santana no es nadie, pero Santana somos todos, como Hacienda. Es decir, no podría coger una persona y decir, en esta persona está basada Santana, pero sí que en todas sus, sobre todo en los aspectos policiales a la hora de enfrentar el trabajo, sí que fui cogiendo actitudes que yo, bueno, pues que tengo a mi alrededor y fui cogiendo de unos y otros y eclécticamente los fui metiendo en una persona y luego, por supuesto, hay también una parte ficcionada como no podía ser de otra manera. Pero bueno, el que quiera jugar a ver de quién es esta frase de Santana o este gesto de tal, pues yo encantado, ahí lo dejo. Vale. ¿Quieres hablar de más personajes? Bueno, yo creo que no, porque sería alargar necesariamente. Yo creo que los demás personajes los puedes ir, la gente que tenga curiosidad los puede ir descubriendo a partir de la lectura de la novela y creo que es lo mejor. Puedo comentar el equipo de Santana, por ejemplo, que está compuesto por el subinspector Rojas, por el agente en práctica, la agente en práctica es Laura Gorostegui y bueno, y quedan personajes muy importantes también por ahí. Sí, queda el comandante Fabián, que no has dicho nada. Por ejemplo, el comandante Fabián, sí. ¿Pero vas a hablar de él o no vas a hablar de él? El comandante Fabián habla por sí mismo y creo que él no querría que yo hablara por su boca. Bueno, pues como no vas a soltar prenda de esto, y casi mejor, y como estáis deseando seguramente que Enric toque un poquito, anda, léenos algo, aunque no hables de Fabián. Le gusta trabajar por la mañana desde temprano y dejar las tardes para sus aficiones, principalmente los libros. Le gusta reflexionar sobre su pasado, imaginar su futuro sentado en el sillón de lectura de su despacho.
Siempre tuvo el convencimiento de que sería millonario, tarde o temprano. Lo que no imaginaba es cuánto. Piensa que quizá vaya siendo el momento de ir haciéndose a un lado, de disfrutar de todo aquello que ha logrado. E incluso ha llegado a pensar en que podría retirarse a su casita en la montaña y escribir su autobiografía. Pero, ¿alguien creería que ese relato pudiera ser real? Probablemente no, ríe en silencio. Se retrepa en el sillón mientras disfruta de un Macallan de 18 años. Le gusta tomarlo sin hielo y en solitario, sin nada ni nadie que altere su sabor. Eleva el vaso ceremoniosamente, a modo de imaginario brindis que dedica a su padre. Te lo dedico, viejo. Tú ya sabes por qué. Bueno, tranquilitos, que ya estamos acabando, pero antes quiero plantear una cuestión que no quiero que se quede en la recámara, que al principio has hablado del origen del mal como idea principal de la novela, pero yo, aparte, noto cierta obsesión con el concepto de identidad, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, es así en cierta manera. Quizás sea la otra gran premisa, ¿no? A partir de la cual yo desarrollo la novela. Eh, la pregunta de quién soy siempre está ahí en el aire, ¿no? Siempre me ha dado mucho que pensar y a partir de aquí yo desarrollé unos personajes que están en conflicto con las circunstancias externas, en ocasiones entre ellos, pero también en conflicto con ellos mismos, ¿no? Porque quizá este conflicto en uno mismo sea muchas veces el más peligroso. El hecho de no saber, la vida te va enseñando muchas cosas y te va enseñando quién eres. Las situaciones que te va llevando te va enseñando cómo reaccionas, vas aprendiendo de ti mismo. Y creo que en la mayoría de ocasiones llegamos al final de nuestros días sin conocernos plenamente. Entonces yo los personajes los desarrollé con esta misma idea. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si estoy en el sofá de mi casa y me entra sed, yo sé cómo voy a reaccionar. Lo más probable es que me levante, vaya a la cocina y me beba un vaso de agua. O si me pongo la alarma y me suena por las mañanas, pues mi reacción está clara. Me voy a levantar y voy a hacer lo que se supone que tengo que hacer ese día, que sea pues, llevar a los niños al colegio o irme a trabajar o al gimnasio o lo que sea. Pero cuando la vida te lleva al límite, y hablo de un límite vital, donde te juegas la vida o se la juegan tus seres queridos, ¿no? Que es algo equivalente, yo ya no tengo claro cómo voy a reaccionar. No lo sabría, ¿no? Muchas veces escuchamos lo de tendría que verme en una situación para ver lo que hago. Y, y creo que eso es lo interesante. Yo he tratado de coger a los personajes y llevarlos al límite y ver qué pasaba. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues lo explico perfectamente ahí en la novela. Bueno, pues vale, como veo que poco más vamos a poder sacarle, es una tumba, pues yo no voy a seguir preguntando. Así que si alguno de vosotros quiere preguntar algo, que ahí seguro que algo tendrá que decir, pues mira, ahí tenemos ya a Javier que va a preguntar. Laura, acerca del micro. ¿No está Zapata? Bueno, yo me he hecho una pequeña chuleta porque ahora mismo ya sé nada. Bueno, sobre todo... A las 9 cerramos. Tengo dos preguntas, ¿vale? ¿Te las hago una y luego otra o te las hago al mismo tiempo? No, una y luego otra, pero no sé. Vale. Bueno, primero darte la enhorabuena porque la novela es muy buena. O sea, a mí me parece fantástica. Sobre todo la primera parte, ya te lo he dicho muchas veces. Muchas gracias. Y bueno, quería preguntarte sobre tus referentes literarios, ¿vale? El capítulo de los gamines a mí me encantó, el de la calle. Ya te lo comenté, te dije que me gustaba mucho. Y, o sea, los niños ahí huérfanos que están sometidos ahí a maltrato infantil, rodeados de pobreza. Me recordó mucho a Dickens. Era como estar leyendo Oliver Twist, David Copperfield. Aparte de Dickens, que creo que sí que es
uno de tus referentes. ¿Tienes más referentes literarios? Bueno, no hay ninguno en concreto. Yo no tuve una infancia tan difícil, ¿no?, como Dickens, pero sí que creo que es importante seguir esa línea. Cuando hay un problema social y no hay que forzarlo, yo creo que un escritor no tiene que verse forzado ni obligado a ello, pero si tiene la oportunidad y le cuadra en su historia, como me pasaba a mí, pues es importante darle voz, ¿no?, a esos problemas sociales que han podido ocurrir o que ocurren. Entonces, simplemente vi la oportunidad y lo hice, lo expresé de esa manera. Vale, pero no me has contestado algún referente literario más, algún No. escritor que te haya influenciado. En este tema de los niños, ninguno en concreto. Vale, y mi segunda pregunta es sobre el proceso de composición de personajes que habías comentado. Hay un personaje que me llama mucho la atención, que para mí es el malo malísimo de la novela, que no has hablado nada de él. O sea, para mí no es Acevedo, no es Acevedo, es el comisario Jorge. ¿En quién te has influenciado ¿en quién te has inspirado para crear ese personaje tan horrible? Bueno, la vida es muy azarosa, ¿no? Entonces, pues tiene cosas, uno va cogiendo de aquí y de allá, pues coge un apellido casual como Serrano y lo pone ahí y ya está, pero bueno, nada, cualquier elemento que tenga que ver con la realidad es pura providencia. Hola. Lo primero, enhorabuena, porque si recuerdas hace un año yo creo que tú estabas en esta silla, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues yo estoy encantadísimo de ser hoy el que está en esta silla, te lo digo de corazón. Segundo, si alguien te dice que tu estilo cinematográfico no es bueno, es raro, lo que has dicho antes, ¿no? Ni entiende de literatura ni entiende de cine, quédate con eso. Y ahora las preguntas. La primera casi me la pisas, porque yo no era de referentes, pero sí, ¿dónde bebes tú? ¿En qué fuentes del género negro bebes para escribir una novela de género negro? No tanto en lo que tú decías antes, dickensiano en ese aspecto, pero no me puedes decir que no tienes un referente o algo que te ayude a plasmar el estilo. No que lo copies, evidentemente, sino que digas, esto me ha gustado como escribir. Sí, a mí me gusta especialmente cómo plantean las novelas. Me voy más por la novela criminal, aunque yo luego le doy un toque más de novela policíaca, pero me gusta más la novela pura criminal y me gustan mucho los estilos de Dar Bunker, por ejemplo, o de Chris O'Full. Digamos que es donde yo me veo más reflejado, lo que más me gusta. Pero también es cierto que trato de quizás lo que menos leo es novela negra. Leo novela negra para ver cómo se hace, por supuesto, y aprender, porque estoy en el camino de aprendizaje, pero trato de leer de todos los géneros para ir formando mi estilo de forma ecléctica. Vale, la segunda, cuando te llegó el momento del bloqueo, porque no me digas que no has tenido un bloqueo en la novela, ¿cuándo fue, por qué fue y cómo lo solventaste? Pues hubo tantos que no sabría decirte uno concreto. Sí que los hubo y sobre todo eran como laberintos, ¿no?, en los que yo me metía con la trama y no sabía cómo salir. Hubo varios en la investigación y demás. Tampoco puedo entrar mucho, ¿no?, porque si no meto aquí un spoiler Pero bueno, es lo que he comentado antes, ¿no? En estos laberintos que me metía yo solo, salíamos a base de mucha discusión. José María y yo discutíamos sobre ello y poco a poco íbamos saliendo, pero hubo más de uno. Tuve problemas con el desarrollo. ¿Pensaste dejarla en alguno de esos momentos y tirarla y decir, esto no es lo mío? Sí, en alguno de esos momentos y cuando acabé, y sí, hubo varios momentos de esos también en los que dices, esto no va a ningún lado. Pero bueno, al final ha llegado a buen puerto. ¿Nadie más? Le pongo el micro, que acabamos. Bueno, pues nada, si nadie más quiere preguntar, pues eso, las tendréis que leer, la novela, ya está.
vamos a dar por finalizado esto y bueno, como tenemos a Enric que ha amenizado la velada, pues nos va a tocar una pieza entera, completamente ya solo para él, y así cuando os vayáis de aquí, de vuelo de palabras, pues os lleváis literatura y música, y así os acordáis de esta presentación. Así que Enric, cuando quieras.
Bueno, como veo que lo que más os ha gustado es Enric, nosotros ya nos vamos, pero antes de irnos estará un rato aquí para que compréis el libro y él os estará un rato hablando con vosotros y os lo dedica. Así que el que quiera, justo en el mostrador tenéis un montón. Venga, empezar a comprar. Bueno, muchas gracias a todos.